Acá están viendo ya el video, ¿no? Sí. Ok. Ya le voy a dar play. No se oye, Elvi. No. Ok, ya, esperen un momento. Pero se ve, ¿no? Sí, podemos verlo. Okay. Se llaman o quién las compuso. Vamos a irlas poniendo para ver si logras identificarlas y yo voy a aprovechar Ahora, también para contarte los cuentos maravillosos que hay detrás de cada una de ellas. Así que sin Elvis, más se oye, preámbulo, pero no vamos se de ve. inmediato con la primera. ¿Tú sabes cómo se llama? Elvi, se oye, pero no se ve. ¿Qué están viendo? Ahora sí lo ven, ¿no? Sí. Hola, yo soy César Muñoz y hoy en la Cata Musical vamos a escuchar una selección de 5 obras musicales del repertorio clásico que estoy segurísimo ya has escuchado muchas veces, pero que probablemente no sepas cómo se llaman o quién las compuso. Vamos a irlas poniendo para ver si logras identificarlas y yo voy a aprovechar también para contarte los cuentos maravillosos que hay detrás de cada una de ellas. Así que sin más preámbulo, vamos de inmediato con la primera. ¿Tú sabes cómo se llama esta obra? Esta es la Marcha de Radetzky, escrita por Johann Strauss padre. Muy importante aclarar que es el padre porque el hijo se llama igual y también es un compositor muy famoso. La pieza se titula así porque Johann Strauss padre la compuso en honor al mariscal de campo y conde austríaco Joseph Radetzky, un hombre sumamente disciplinado, respetado y querido por sus tropas, recordado especialmente por haber reprimido varios intentos revolucionarios que atentaban contra el imperio austríaco. Entonces Johann Strauss le hizo este homenaje musical. Pero con esta obra también se inició una guerra musical, porque mientras esa melodía celebraba las victorias del ejército austríaco, Johann Strauss, hijo, compuso la Marcha de la Revolución y canciones de libertad en apoyo a los revolucionarios, que eran los del otro bando. Y esta rivalidad entre padre e hijo venía ya desde hace tiempo, desde que en la casa se había prohibido terminantemente que los niños estudiaran música, porque el señor, a pesar de ser músico, quería que sus hijos fueran banqueros, ingenieros o diplomáticos. De hecho, una vez Johann Strauss, hijo, estaba practicando el violín a escondidas y el padre lo descubrió y le dio una tremenda paliza diciéndole que a palo limpio le iba a sacar la música de la cabeza, cosa que afortunadamente no logró, como vas a ver con la siguiente pieza que estoy seguro tú ya has escuchado como 1000 veces. Este es el famoso Danubio Azul, escrito por Johann Strauss, hijo. El Danubio es uno de los ríos más importantes de toda Europa. Pasa por 10 países, comenzando por Alemania, pasando por Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, etcétera, etcétera, hasta desembocar por allá en el Mar Negro. Johann Strauss, hijo, era un compositor de música bailable y escribe esta canción, este vals, por encargo y originalmente para ser cantado por una coral. La letra en ese momento la hizo un funcionario de la policía que cantaba en el coro. Se estrenó en Viena el 15 de febrero de 1867, digamos que
sin pena ni gloria. Al parecer no estaba destinada a ser cantada, porque el verdadero éxito se vino a dar en el reestreno, en su versión instrumental, en la que Strauss hizo ese arreglo para orquesta que es el que hoy todos conocemos. Y lo presentó ese mismo año en la Exposición Universal de París, una feria mundial grandísima a la que asistieron desde el zar de Rusia hasta el emperador de Japón. El caso es que ahí al Danubio Azul le fue tan, pero tan bien que las partituras empezaron a vender como pan caliente, al punto que tuvieron que fabricar 100 placas nuevas de cobre para poder imprimir más de 1 millón de copias. Solo en 1872, en su gira por los Estados Unidos entre Nueva York y Boston, fue interpretada en más de 20 conciertos multitudinarios, uno de ellos de 100,000 personas. Y el furor que despertó entre el público fue tan grande que en esa gira se empezaron a vender mechones de cabello de Strauss que le había cortado la esposa para montar el negocio de los souvenirs. Y entre las críticas positivas que recibió la canción, parece que por primera vez se utilizó la palabra en alemán Schlager, que quiere decir hit o canción de moda. Hoy día, el Danubio Azul es considerado el himno sentimental de Austria. De hecho, cuando se proclamó la independencia de Austria en 1945, como todavía no tenían himno, lo que se tocó delante del Parlamento y durante la proclamación fue el Danubio Azul. Ahora, si vas a Viena, no esperes conseguir un río muy azul. Pero igual creo que estamos de acuerdo en que ese es el mejor título, porque no sería nada glamuroso decir, disculpe, ¿quisiera usted bailar conmigo el Danubio marrón? Esta que viene es otra de esas obras que es imposible que no conozcas. Pero vamos a ver si sabes quién es el compositor. Beethoven escribió esta pieza titulada Para Elisa el 27 de abril de 1810, pero no fue descubierta sino hasta 40 años después de su muerte, entre los manuscritos de una de sus exalumnas que no se llamaba Elisa, sino Teresa. Y ella no fue una alumna cualquiera, porque se sabe que ese mismo año Beethoven le propuso matrimonio, propuesta que ella rechazó. Tampoco fue Beethoven quien le dio el nombre a esta composición, sino el musicólogo Ludwig Noll. Noll fue quien encontró el manuscrito, pero luego el documento original desapareció. Y por eso existen muchas dudas de si en realidad la dedicatoria era para Elisa o para Teresa. Hay que tener presente que la caligrafía de Beethoven no era tan buena como sus composiciones. Por eso es muy posible que el nombre se trate de un error de interpretación de Noll. También se dice que a Beethoven le gustaba jugar con los nombres. Por eso pudo tratarse de una forma cariñosa o divertida de llamar a Teresa. Elisa, Telisa, Cereza, Ceraesa, Paralisa. Entonces, como el tema del nombre no estaba claro, obviamente también aparecieron otras candidatas a las que también le han adjudicado la dedicatoria, como la soprano alemana Elisabeth Rockel, quien cantó en el estreno de Fidelio, la única ópera de Beethoven, y a quien Beethoven también le propuso matrimonio, propuesta que ella también rechazó. Por último está Julian Catherine Elisabeth Barenfeld, a quien por cariño le decían Elisa, y que estudiaba piano con Teresa, quien a su vez estudiaba piano con Beethoven. Y entonces hay una teoría de que Beethoven le pudo haber escrito la canción a Elisa como un favor a Teresa, para ver si ella terminaba de hacerle el favor de aceptarlo como marido, y si fue así, tampoco funcionó. Moraleja, si usted desea enamorar a alguien, utilice cualquier canción excepto para Elisa de Beethoven. 80 años después de todo esto, un compositor ruso estrenó esta obra que tú también conoces. La danza del hada de azúcar pertenece a la suite del Cascanueces de Tchaikovsky. Una suite es una obra musical que consta de varias piezas que se tocan una después de la otra, en este caso para ser bailadas por un ballet.
La danza del hada de azúcar es entonces una de las piezas del Cascanueces y tiene una gran particularidad, y es que en esa composición Tchaikovsky incorporó un instrumento que era una gran novedad en ese momento, que no se había utilizado antes en ninguna composición orquestal, y que es la celesta, que es el mismo instrumento que escuchamos en el tema principal de Harry Potter. La celesta fue inventada en 1886 y el Cascanueces se estrenó en 1892. Tchaikovsky la descubrió en un viaje a París y cuando la escuchó se quedó loco y pidió inmediatamente que se la compraran en secreto. Tenía que ser transportada sin que nadie la viera porque temía que algún otro compositor, como Rimsky-Korsakov, el del famoso vuelo del abejorro, se enterara y le robara la novedad. Entonces la compraron y se la llevaron en una misión secreta y la tuvieron escondida hasta el día del estreno del Cascanueces en San Petersburgo, y fue toda una sensación. Cuando la celesta sonó, el público quedó anonadado, estupefacto, porque era un sonido mágico, misterioso, que nadie había escuchado antes, y por eso no tenían idea ni de dónde venía, ni mucho menos de cómo lo estaban haciendo. Así que gracias a ese estreno y al secreto bien guardado, la celesta quedó para siempre asociada al Cascanueces y a Tchaikovsky, y bueno, hoy también a Harry Potter. Y ahora vamos con la última de estas 5 obras para ver si tienes idea de quién es el compositor. A la turca es un estilo musical, entonces esta es la marcha para piano a la turca que escribió Mozart para una obra más grande, que es la sonata para piano número 11. Y es que en esos tiempos la cultura turca estaba de moda. Hay que recordar que los turcos son los otomanos que estuvieron por muchos años tratando de entrar en Europa. Pero si bien no entraron con sus tropas, entraron con su cultura, porque entre la gente había una gran fascinación por el exotismo de los turcos. Todas las artes estuvieron influenciadas por lo que se llamó el estilo turco. Y en el caso de la música, tuvieron gran importancia las bandas de vientos y percusión que acompañaban a las tropas turcas, las que se conocen como las primeras bandas marciales, las bandas jenízaras. Y por eso ese tiempo de marcha que tiene la pieza de Mozart, especialmente cuando dice fra pa pa ra pa pa ra pa. Entonces esa es la tercera parte o el tercer movimiento de la sonata para piano número 11 de Wolfgang Amadeus Mozart, mejor conocida como la marcha turca. Y esas fueron las 5 obras que seguramente habías escuchado, pero que probablemente no sabías cómo se llamaban. Ya sabes que si te gusta este tipo de contenido y quieres ayudar a difundirlo, puedes hacer dándonos un like o mejor aún dejándonos tu comentario. Cuando haces eso, YouTube se pone contentísimo y empieza a recomendarle el video a más y más personas. Además de que me encantaría poder leerte y saber qué te parecieron estas historias. En la descripción del video te voy a dejar también el link de nuestra cuenta en Patreon, por si... Comentarios. Yo tengo un comentario acerca de qué será lo que le pasaba a la gente, mucha gente de hoy día también, igualito los de antes, que no querían que sus hijos, siendo músicos, no quieren que sus hijos sean músicos. ¿A qué se deberá eso? Yo pienso que es algo cultural o social, porque se supone que los músicos antes lo que hacían era andar de noche, dar serenatas, beber, eran bohemios, y ninguna familia que se prestara de ser de una clase social alta o que entrara en sociedad tenían a menos a un músico. ¿Ves? Yo creo que eso era algo así como sociocultural. Y también el aspecto económico también. Ah, claro, porque por ser bohemios, la parte económica, y hoy en día es lo mismo. Hoy en día es lo mismo, lo que te Es lo digo. mismo, es lo mismo.
¿Ves? Pero De, el sistema de orquesta nacional que promovió la música tanto en Venezuela fue bastante efectivo y claro, luchó contra esos prejuicios, porque la música, si tiene esa forma de verse, también tiene una forma de que la música es algo que transforma al ser humano sí, señor. positivamente, pues. Pero La buena música. pienso yo que al estar dentro de un conjunto, de una fundación, de un organismo como el sistema, ellos se sentían de cierta forma protegidos en una parte económica, pues porque podían acceder a muchos sitios donde si estuvieran solos no tenían la capacidad económica para ir. Se sentían de esa parte resuelto. Sí, señor. Perdón, yo no sé si es un tema realmente económico, ¿no? Yo diría que más social. Fíjate, él habló de Strauss, ¿no? Que es un ejemplo. Por lo menos en pintores, yo recuerdo uno solo, importante, ¿no? Porque me imagino que habrá más de uno. Pero si nosotros no podemos revisar más allá de la música, no hay un escritor que tenga un hijo escritor. Es decir, eso no se hereda. Ese talento no se hereda. O sea, pocos son los actores que tienen hijos de actores que han hecho carrera. Pocos son los directores que tienen hijos de... Te puedo citar algunos, pero son muy pocos. 2 o 3 casos, ¿no? Pero generaciones así, de padre e hijo, es que es muy difícil. Y fíjate tú, nosotros en Venezuela, por lo menos, gallegos, tuvo una hija, Sonia, Andrés Eloy. Es decir, Rómulo, la hija no se metió a política, ni mucho menos. Y ninguno de los políticos. Se ve siempre, pero también se ve la contraparte, que familia de músicos, pues por lo general vienen con esa cultura musical, pero no como para que el padre se opusiera enormemente. Claro. Bueno, yo les voy a contar una anécdota muy personal, porque yo considero que tanto lo que es el arte como tal, todo el mundo puede ser aficionado al arte, pero destacarse es un mundo sumamente difícil y muy competitivo. Hay que ser un virtuoso para uno poderse destacar. Mi hija es músico y cuando ella se graduó de bachiller, ella quería estudiar música y yo le dije, escoja otra carrera porque usted no es virtuosa y se va a morir de hambre. Y en efecto sucedió, estudió otra carrera. ¿Ves por qué? Porque, como te digo yo, destacarse en esos mundos es extremadamente difícil. Se requiere no solamente conocimiento, sino virtuosismo, y eso no lo tiene todo el mundo. Se nace con el virtuosismo. ¿Ves? Bueno, pero Elizabeth, a esa edad de los 17 años, ya tú vislumbrabas que la niña era músico normal y corriente sin ser una virtuosa. virtuosa. Exacto. Exacto, ella no era virtuosa y es músico y tiene un oído de verdad excelente, prodigioso, pero ella no tiene el virtuosismo de un Dudamel, de uno de estos muchachos, no tiene ese virtuosismo, entonces no podía, iba a pasar trabajo. ¿Saben qué? Perdón. Es más, ella fue compañera de estudio de Dudamel. Que yo digo que, bueno, el virtuosismo no se descubre si no se practica, si no se hace, si no se va a eso, que fue lo que le pasó a Glass Marcano, pues. Más evidencia que esa, que ella que era una persona que estaba en Yaritagua y no tenían nada, y fue incorporándose a través de San Felipe, a través de las escuelas de música. Y luego, bueno, tocó su suerte de competir y se descubrió. O sea, que eso como quien dice, tampoco uno lo puede decir, este es un virtuoso de una vez. Pues también hay algunos que, como dicen, un libro muy conocido, que no me acuerdo ahorita el autor, que dice las 10.000 horas. Pues después que tú haces una cosa con 10.000 horas, ya tienes como el virtuosismo para hacerlo, pues. Sí, pero por ejemplo, estos muchachos venían todos del sistema. La hija mía era compañera de Dudamel. Entonces, claro, tú ves eso y tú dices, no, esta no va para el baile. Ya era una comparación lo que tenía todo el mundo ahí, que no es bueno ni malo, pero a mí me parecería que en este caso no es bueno.
Esa no iba para el valle, olvídate. Sarita creo que quiere decir algo. Bueno, yo quería decir que eso de que no se hereda es relativo. La familia realmente fueron generaciones de... No se oye ya, Sarisa. Se escucha muy bajito, se escucha muy bajito. Que decía que la familia Mozart es una familia de virtuosos, o sea, por generaciones, o sea, realmente que sí. De hecho, yo recuerdo hace que incluso, bueno, hicimos un estudio en relación a la genética de la familia Mozart. Entonces, sí es posible que se herede. Por supuesto que un entorno que cultive la música o cualquier arte, bueno, repotencia absolutamente eso que ya puede venir contigo, ¿no? Es cierto, inclusive hay estudios científicos donde se dice que el oído musical es algo genético, es una marca genética. Mi familia toda por el lado de mi papá, la mayoría son músicos y músicos reconocidos, ¿ve? Pero no solamente es eso, ¿ve? El virtuosismo implica otros factores aparte de la herencia del oído musical. Entonces, ¿tú ¿ve? crees que el virtuosismo es desde que nace la gente? Mira, yo diría que sí, pero si tú no lo cultivas, no se puede desarrollar. Te quedas ahí, ¿ves? Pero hay que nacer también. O sea, ahí lo que dice Sarisa es verdad, la parte genética es sumamente importante. Pero si no tienes la oportunidad de desarrollarlo, tampoco tienes la seguridad de que no vas a ser un virtuoso. Bueno, claro, pero la hija mía estaba en un ambiente donde lo podía desarrollar. No lo iba a desarrollar. Nieves quiere decir algo. Tú le cortaste las alas a tu niña. Le cortaste las alas a tu niña y sin embargo no perdiste el tiempo porque tu niña es exitosa totalmente como médico en Estados Unidos. En el área científica. Por eso. Fue exitosa en el sobresaliente. Nieves creo no que me quiere equivoqué. decir algo. No me equivoqué. Ajá. Creo que Nieves nos quería decir algo. ¿Qué pasó? Tienes que activar el audio. El micrófono apagado. Tienes apagado el audio. Si lo había apagado para que no hubiera sonido de fondo. Claro. Que me encanta que hayan traído este tema porque el ser humano es una mezcla muy compleja entre muchos factores. El talento tiene que ver con una condición natural, mientras que yo puedo desarrollar mis capacidades a través del conocimiento y del estudio. Si yo incentivo en un entorno propicio y traigo una semilla que es de buena calidad, se suman aquellos factores, más el conocimiento, el estudio, la perseverancia, y puedo llegar a ser virtuoso. De hecho, en la música, el cerebro registra aquello que practicas. Mientras más practiques, más se fortalece. Eso es verdad. Se crean nuevas conexiones neuronales. Eso por una parte. Por otra parte, creo que socialmente hemos tenido, afortunadamente diría yo, una gran evolución. Desde hoy podemos comprender el poder facilitarle el desarrollo de las mayores potencialidades que pueda tener un individuo. Porque una cosa no excluye la otra. Se ha visto que hay una vinculación entre los científicos y los músicos, porque en su cerebro hay conexiones que coinciden. Esa sensibilidad, eso que se percibe en el mundo interior que tienen los músicos. Ese descifrar un lenguaje adicional que se desarrolla por un canal de sensibilidad. De hecho, son muchas las historias de los científicos que además han sido músicos y a la inversa. Entonces, a veces el cumplir expectativas de otros frenan el desarrollo completo del potencial del ser humano. Entonces, qué importante es
tratar de no etiquetar, sino de abrirse al conocimiento y al descubrimiento, que es más importante, del propio ser, en su infinito potencial. Fíjense que en el caso de Strauss, a mi juicio, su hijo quizás tenía mucho más talento que la capacidad y el conocimiento del padre. Y el padre tenía, con la mejor buena intención, el deseo de darle lo que a él entendía, que le garantizaba la estabilidad, pero no necesariamente la felicidad y su autorrealización. Es verdad. Sobre todo la autorrealización, que es tan individual, porque al final los hijos vienen de nosotros, pero no nos pertenecen. Cada uno sabe su propia vida. ¿Cuál es aquel deseo de sentirse pleno y realizado? Entonces, qué importante traer estos temas, porque a veces nos llaman a la reflexión de nuestra propia vida. Ok, vamos adelante, César. Sí, yo quería hacer comentario, pues voy a volver sobre lo que dije. Insisto, yo creo que el talento, o como quieran llamarlo, no se hereda. O sea, se nace con él, mas no se hereda. Puedes cultivar ciertas excelencias. De nuevo, Picasso, que es el pintor más famoso del universo, su padre era pintor. Tanto así que Picasso no usa su apellido paterno. Él es Ruiz. Él es Pablo Ruiz, pero usa Picasso, que es el apellido de la mamá. Y el papá, cuando lo ve pintando, dice, hijo, yo no pinto más. Cerró su caja de colores y se la entregó. Y más nunca pintó. En Venezuela tenemos el ejemplo de Manuel Cabré. El papá de Cabré es contratado por el gobierno venezolano en España, para que venga a hacer unas estatuas en conmemoración de unos héroes nacionales. Pero para variar, estoy hablando de finales del siglo antepasado, ¿no? Pero para variar, el gobierno se queda sin plata y deja al pobre hombre entendiendo con sus modelos y con sus moldes, con sus cosas. Dice, se nos acabó el presupuesto y el tipo tiene que improvisar una escuela de arte en su casa. Y el pobre niño Cabré, a los 12 años, tiene que salir a trabajar en una fábrica de porcelana en el Paraíso. Y mira, nadie recuerda al viejo Cabré. Todo el mundo conoce al hijo Cabré. Es decir, insisto, no necesariamente, como dice el refrán, ¿no? Hijo de gato, casa ratón, podrá comer ratón, pero no quiere decir que sea un experto en ratonería. Lo otro que quería decir es, él mencionó en el video el Salón Universal de las Artes. En el año 1898 o 99, me perdonan porque no recuerdo exactamente el año, Arturo Michelena ganó el Pincel de Oro. Es decir, fue el mejor pintor universal, porque así se llama el Salón Universal de París, para que nos levante un poquito el ánimo con respecto a nuestra nacionalidad. Bueno, por ahora esto. Mira, yo quería como también decir, yo todo el mundo ha dado sus anécdotas, pero tengo una que me impacta dentro de mi propia familia. Y yo sé que cuando nombre los personajes, muchos de los que están aquí van a identificarlo. Ah, claro, sí. Mi mamá tiene una tía que fue la menor y se casó vieja y tuvo 2 hijos que eran contemporáneos conmigo, que yo no soy la prima hermana, mi mamá es la prima hermana de ella. Bueno, el hijo mayor debe tener ahorita, yo tengo 72 cumplidos hace 3 días, el otro tiene 74 y el otro Antonio. tiene 76, ajá. Antonio. El mayor, Tata, su mamá, bueno, fue el dios de la casa y lo puso a estudiar música académica toda la vida. Ellos son hijos de músicos porque su papá era músico muy conocido en Barquisimeto. Y médico. Y médico y músico. Entonces, ellos, los 2 primos míos, Antonio, fue en su momento
un músico, bueno, a mí, yo lo que entendía yo en esa época, me encantaba ir a los conciertos de Antonio. Pero Él era un Antonio, virtuoso, un virtuoso. virtuoso. Pero además de eso, Antonio era un pintor autóctono. Ujú. Él no estudió pintura porque Tata no lo dejó, porque quería que fuera el centro como artista, como músico. Hubo un momento en que él estaba dedicado a la pintura y Tata llegó y le rompió así trácata todos los pinceles. ¿Qué hizo Antonio? Hizo sus mejores pinturas en toda la pared que iba en la escalera hacia el piso de arriba de su casa. Que todo el mundo que llegaba a su casa, Bella. a pesar de que ella tenía maravillas de colecciones de esculturas y todo el mundo le llamaba la atención, eran las pinturas de Antonio. Lamentablemente esa casa la derrumbaron y la agarraron los farmatodos y se murió la pintura. Antonio sigue viviendo como músico, pero él está retirado de todo, porque pensando que no le gusta público, no le gusta nada. Sigue pintando, Pero ¿viste? lo más curioso es que el otro hijo de Tata, que es menor que Antonio, Ezequiel. él lo pusieron en todas las clases habidas y por haber, y él nunca, todo loquito, se salía de todas las clases. Y toca todos los instrumentos habidos y por haber, de modo que cuando lo mandan al exterior para que él sea, pues agarre un poco de madurez, aprenda de la vida y todo, lo que hizo fue formar conjuntos de música moderna en ese momento, que él tiene 2 años más que yo, música de todo tipo, y andaba por toda Europa y por todo Estados Unidos con su conjunto de música. Pero ese tiene un valor que yo lo admiro más porque él toca todo, sin que nadie lo hubiera enseñado. Entonces fíjate lo que es. Tata no era músico, pero su papá era músico. De algún lado le venía la música a esos muchachos. El talento de músico. Los dos diferentes y de artista, porque Antonio sigue, no sé si seguirá pintando. Sigue pintando. Sí, No, lo que pasa es que quizás el talento es una cosa y la parte genética es otra, pero sí, como decía Sarixa, la parte de lo que se llama el oído musical ya se ha determinado que es genético, no así me imagino yo, porque eso sí no sé yo nada de lo que son las otras artes, ¿ves? Quizás ahí sí influyen otros factores, ¿ves? Que es el factor social, cultural, el entorno, ¿ves? Y hay lo que se llama el consciente colectivo, ¿ves? Que se dice que el entorno modifica la parte genética, ¿ves? Y entonces y uno lo ve, por ejemplo, con un niño, por ejemplo, que uno dice, ay, Dios tiene los mismos gestos del abuelo y no conoció al abuelo. Entonces, el entorno va modificando también los genes y quizás eso deje aflorar un poco lo que se llama, bueno, que es una familia de músicos, de pintores, etcétera, ¿ves? Exacto. Bueno, pero de lo que yo me refería a la pregunta también que hice al comienzo, el comentario, que por más que tú niegues o le quites todas las facilidades que pueda tener una persona, fíjate Strauss, Exacto. ¿Por qué? Porque era un virtuoso. Virtuoso. Era un virtuoso. Bueno, eso no sé si alguien tiene más que comentar, pero me encantó bueno, estos detalles de Muñoz. Ok, vamos a... Hoy vamos a hablar de 2 obras clásicas que han salido en muchísimas películas, series e incluso en dibujos animados. Así que seguramente las conoces, pero probablemente no sabes quién las escribió. Además, detrás de cada una de ellas hay varias historias maravillosas que por supuesto te voy a contar. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. La primera obra te puedo adelantar que forma parte de una ópera y no es la única
pieza de esa ópera que se hizo famosa. Vamos a ver si sabes cómo se titula y quién es el compositor. Esta es la obertura del Barbero de Sevilla del compositor italiano Gioachino Rossini. Aunque Rossini escribió muchas óperas, esta es una de las pocas, si es que no la única, que logró mantener su popularidad en el tiempo. El Barbero de Sevilla es una ópera bufa, es decir, una comedia. Está basada en una obra de teatro de un escritor francés y está considerada como la comedia de las comedias en el mundo de la ópera. De hecho, el mismísimo Beethoven una vez le dijo a Rossini: no deje de componer muchos barberos. La historia de esta ópera es muy divertida y prometo contártela en un próximo video. Cuando esté listo pongo el link por acá. Pero básicamente se trata de un conde que quiere enamorar a una joven haciéndose pasar por ciudadano común, con el detalle de que esa joven vive en la casa de su tutor, quien también está enamorado de ella. Y el gran mediador en todo este romance es un señor llamado Fígaro, quien es el Barbero de Sevilla. Aunque en este punto no sé quién será más conocido, si el Barbero de Sevilla o el Conejo de Sevilla. Eso es una maravilla lo que hicieron con esa animación. La otra trama, no menos interesante, es todo lo que pasó desde que se hizo el encargo de la obra hasta que se estrenó. Lo primero es que Rossini tuvo que escribir toda esta ópera en aproximadamente 2 semanas. Unos dicen que era el tiempo que tenía, otros dicen que fue que lo dejó para última hora. El caso es que como tenía tan poco tiempo, el libretista se tuvo que mudar a su casa y aparentemente todos los días los dos terminaban colapsados en el sofá. De hecho, la obertura, es decir, la introducción o la primera parte de esta obra, en realidad era un trabajo que él había hecho hacía muchos años y para ahorrar tiempo la retomó y la recicló. Hay otras versiones que dicen que esto lo hizo fue después del estreno, pero en todo caso, la versión de la obertura que hoy todos conocemos ya estaba hecha y fue puesta allí a última hora. Entonces, trabajando todos esos días sin parar, Rossini no tuvo tiempo ni para afeitarse. Y por eso bromeaban el día del estreno diciendo que era muy extraño ver cuánto le había crecido la barba al compositor mientras escribía El Barbero. Otro dato curioso es que años atrás, otro compositor llamado Paisiello ya había hecho otra versión del Barbero de Sevilla que había tenido mucho éxito. Por esto es que Rossini para el día del estreno le tuvo que cambiar el nombre y la llamó Alma Viva o La Inútil Precaución. Entonces, como la versión de Paisiello había sido para él su obra más exitosa, este no tenía ningún interés en que Rossini triunfara y lo viniera a opacar. Por eso contrató a un montón de gente que la infiltró en el público para que lo abucharan, cosa que no fue muy difícil porque ese día durante el estreno pasó de todo. Por ejemplo, en plena escena a uno de los intérpretes se le rompieron todas las cuerdas de la guitarra. Después otro cantante se tropezó, se cayó y se rompió la nariz. Siguió cantando con la nariz rota y bañó a todo el mundo en sangre. Para rematar, al final se montó un gato al escenario y los actores lo empezaron a perseguir y el gato terminó enredado en el vestido de la protagonista. El público en ese momento, obviamente, a lo que menos le estaban prestando atención era la música. Después vinieron los abucheos y Rossini, como él mismo dijo, temiendo por su propia vida, huyó por la izquierda y se fue para su casa. Sin embargo, a pesar del desastre del estreno, la segunda presentación fue todo un éxito que siguió escalando hasta que prácticamente hizo desaparecer a la versión de Paisiello. Y a esta ópera es que pertenece esa melodía que tanto has escuchado y que ahora sabes que Rossini fue el compositor. La siguiente obra es probablemente todavía más famosa y lo más probable es que la primera vez que la escuchaste no haya sido en una sala de conciertos, sino en la televisión. Pero antes de continuar, te quiero recordar que si tú quieres ayudar a este canal a que siga creando este tipo de contenido, lo puedes hacer uniéndote a nuestra comunidad en Patreon, donde además tienes acceso a los guiones originales de estos programas y a mucho más contenido que no sale aquí en YouTube. Si estás interesado, te dejo el link aquí abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos con la segunda composición del día de hoy. ¿Tienes idea quién compuso y cómo se llama esta obra?
esta es otra obertura, la obertura de Guillermo Tell, escrita en 1829, también por el compositor italiano Gioachino Rossini. Guillermo Tell es el nombre de la ópera, y cuando decimos obertura, igual que en la pieza anterior, quiere decir que es la introducción, la primera parte de la obra, porque esta ópera, por ejemplo, entera, dura aproximadamente 4 horas. Es decir, que ver esta ópera completa es casi como ver seguida toda una temporada de una serie. Ahora, muchos de nosotros, cuando escuchamos esta melodía, no pensamos en Guillermo Tell, sino en el llanero solitario. Porque este fue el tema principal de la serie, que eligieron de forma muy inteligente. Y digo muy inteligente por 3 razones. Primero, porque esta obra está diseñada para evocar un espíritu heroico, originalmente inspirado en la leyenda de Guillermo Tell, que ya te voy a contar, pero que ahora también está asociado a este personaje que galopa para enmendar las injusticias. Lo segundo, y justamente hablando de galope, es que el ritmo de esta melodía le viene perfectamente al llanero solitario, pero específicamente a su caballo plata, porque ese ritmo es una recreación literal de los pasos de un caballo. Fíjate que los cascos suenan tacatán, 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 que es exactamente lo mismo que hace la orquesta cuando dice tacatán, 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 tan, tan. Y la tercera razón por la que fue una elección muy inteligente para esta serie es que no tuvieron que pagar derechos de autor porque la canción original había sido escrita en los 1800. Es decir, que en ese sentido no tuvieron que pagar nada. Irónicamente, cuando Rossini escribió esta obra, tampoco le querían pagar nada porque tuvo un problema financiero muy grande. Resulta que Rossini había llegado a un acuerdo con la Ópera de París, donde él se comprometía a componer 5 óperas para ellos a cambio de una pensión vitalicia por parte del gobierno francés. Guillermo Tell fue la última de estas 5 óperas, pero cuando le tocó cobrar, vino una revolución, sacaron al rey, hicieron una reforma financiera donde entre los recortes estaba la pensión vitalicia de Rossini. Por eso tuvo que comenzar una batalla legal que duró 6 años, hasta que en 1835 finalmente le reconocieron el acuerdo. Y con esta pensión, este señor a sus 43 años se retiró y no volvió a escribir otra ópera en el resto de su vida. Ahora, ¿quién fue Guillermo Tell? Probablemente lo primero que se te viene a la cabeza es la imagen de un arquero que está apuntándole la flecha a una manzana que está posada sobre la cabeza de otra persona. Por ahí va la cosa. Antes que nada hay que decir que no se sabe si de verdad existió Guillermo Tell, pero sin duda en la cultura suiza representa a alguien muy importante que encarna el honor, el valor y el amor por la patria. Cuenta la leyenda que en una época en que los austríacos ejercían su poder sobre los suizos, este personaje, famoso por su puntería y por su gran pericia como navegante, iba paseando con su hijo por la plaza mayor de la ciudad. Allí, sobre una estaca, habían instalado a un sombrero que simbolizaba al soberano de la casa de Habsburgo, es decir, al imperio austríaco. Y se esperaba que, en señal de respeto, las personas se inclinaran ante él. Pero Guillermo se negó a hacerlo, porque él, como suizo, sentía que no le debía nada a ese señor. Entonces, las autoridades se lo llevaron preso. El gobernador, que estaba al tanto de la fama de Guillermo Tell como ballestero, como castigo le puso que tenía que dispararle una flecha a una manzana que iba a estar colocada arriba de la cabeza de su propio hijo, del hijo de Guillermo Tell. Si Tell acertaba, quedaba libre, pero si no acertaba, quedaba condenado a muerte. Por supuesto, intentó negociar para que le cambiaran el castigo, pero no hubo manera. Entonces metió 2 flechas en su ballesta, apuntó, disparó y logró a la primera acertarle a la manzana sin tocar a su hijo. Antes de dejarlo libre le preguntaron que por qué había metido 2 flechas. Y él les explicó que en caso de haber herido a su hijo, la segunda era para matar al gobernador. Y por eso el gobernador nuevamente lo mandó a encarcelar. Pero esta vez en un castillo que para llegar hasta él había que atravesar el lago Lucerna. El mismo del que te hablé en este video y de donde salió el nombre Claro de Luna para la sonata de Beethoven. El caso es que mientras navegaban hacia el castillo, les cayó
una tormenta y estaban perdiendo el control del barco, y por eso tuvieron que desatar a Guillermo Tell para que los ayudara. Y en efecto, él logró salvar a la nave y a toda la tripulación, entre los que estaba incluido el mismísimo gobernador. Pero apenas tocaron tierra, se escapó y les tendió una emboscada en la que con su segunda flecha mató al gobernador. Se dice que esto fue lo que marcó el inicio de la lucha de los suizos por su independencia. Y por eso es que este personaje es tan importante para la cultura suiza. Este es el espíritu que está representado en esa parte de la obertura de Rossini titulada La Marcha de los Soldados Suizos, pero que a muchos de nosotros llegó junto al galope de plata cabalgado por el llanero solitario. Y estas son las dos obras de las que te quería hablar el día de hoy, las que probablemente ya habías escuchado y que ahora ya sabes que ambas las escribió Rossini. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. Tiene que activar el audio, señor Cecilia, que no se lo escucha. Muy gracioso lo de Guillermo, lo de El Barbero de Sevilla, ¿no? ¿Ya me oyeron? Sí, me parece muy gracioso. Y esa explicación de este joven que sabe tantas anécdotas y detalles me encanta. Porque son cosas que tú vas a la ópera, en cualquier parte No del se mundo. sabe. Sabes el contenido de la ópera, el argumento de la ópera, quiénes son los actores, quién cantó para acá, quién cantó para allá, que se le salió un gallo, que no se le salió. Toda esa cosa la sabe. Pero esos secretos así, tú sabes, es más difícil conocerlos, ¿no? A menos que te metas de lleno a leer un libro, qué sé yo, o a través de estos encuentros, ¿no? Él es muy estudioso, me encanta. Eso no lo sabía uno. Por lo menos yo no lo sabía. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. No, eso me parece, ya cuando uno va después a ver una obra, uno se da cuenta de eso y dice, oye, la disfruta más. Claro, Claro. de acuerdo. Me encanta. Yo no sé si Muy ustedes bueno. han visto una película francesa de un señor que está en silla de ruedas y le contratan a un negro para que lo lleve. Se llamaba Amigos Inseparables, algo así era. Amigos Sí, Inseparables. muy bonita. Bellísima la película. Bellísima. Y entonces el tipo le pone música clásica al negrito y era así. Pues el negro, este es el negro solitario. No. Y era genial. Era genial. O sea, como te digo que cada cosa que le ponía tenía una respuesta comercial, no una respuesta de lo que era, pues, ¿no? Como las 4 estaciones de Vivaldi, pues, diría yo, valores humanos de usar Pietri, pues, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Esa escena es genial en la película, pero genial. Porque la gente asocia con lo que conoce, no con lo que realmente es. Y son muchas las películas que tienen música académica de este tipo y que quizás uno se le pasa por encima, no se da cuenta, ¿no? Claro. Pero después te das cuenta de esto, bueno, y dices, oye, eso tenía su razón de ser. Fíjate que con lo que están conversando, me hace pensar que uno de los valores más importantes que rescato de César Muñoz es que establece como un link que nos hace mucho más familiar aquello que aprendimos distante como parte de la historia y nos hace mucho más jocoso, más cercano, más accesible como una pertenencia, como la intimidad, la intimidad de la historia de quien lo hizo, que remonta incluso al tiempo, porque lo actualiza, nos lo hace presente, como si lo trajera a nuestro día para hacernos partícipe de esa historia y ser como un link. Creo que ese es el valor que tiene
estas narrativas de César, que no sé, sería interesante quizás alguien que lo entreviste, ¿cómo logra él, de qué fuente logra él tener esa información más allá de ser leyendas urbanas que se puedan crear? ¿Desde dónde? ¿Desde una realidad, desde una fantasía? ¿A través de dónde? Sin quitarle valor, todo lo contrario. Creo que su verdadero valor es que establece ese link que nos lo trae al presente y nos hace partícipe como si estuviésemos en el tiempo en que se crearon, al saber la intimidad de los detalles. Y eso hace que uno recuerde mucho Claro, más. es una regla mnemotécnica. Claro, claro. Ajá. Que recuerde con mucho más, recuerde mucho más rápido. Con humor, incluso, con humor, porque el humor es un ingrediente que facilita que el cerebro recuerde. La memoria, cuando hay humor, se resalta mucho más, porque hace una vía más rápida de conexión. Sí. Exactamente. Está muy bien. Muy pedagogo. Sí. Por Bueno, cierto, ponemos el tercer... Okay. valga la cuña, ¿no? Cuando él habló de la ópera, que fue a abuchear al tipo y tal. El Metropolitan Opera House de Nueva York, que tiene una temporada anual todos los años. Noviembre. Sí, valga la cacofonía anual y todos los años. Desde que se creó hasta la fecha, nunca se levantó el telón con un puesto vacío. O sea, todas las funciones son totalmente vendidas, todas las funciones. Y desde que se levantó el telón, la primera vez hasta la última función prepandemia, diría yo, no sé, ni una ha dejado plata. Siempre pierde. Nunca recogen dinero para pagar los gastos que les tienen que depender de patrocinios. La ópera es sumamente costosa, demanda de muchísimos escenarios, de muchísimo vestuario, de una cantidad de cosas impresionantes, que no hay forma de cobrar solo al público, sino es por patrocinio. Y eso que con respecto a lo que estás hablando de los escenarios, eso hoy por hoy se ha disminuido bastante. Han tratado de hacer una cantidad de, igual que en el teatro, eso pasa igual que en el teatro. Como nos decía Alicia, aquí no hace falta sino la actuación de ustedes, no importa que haya en unas sillas, tres mesas que falten, no importa. Pero se ha disminuido y se ha puesto minimalista porque los costos son demasiado grandes. Demasiado grandes. Que por cierto, este fin de semana vi un ensayo general de Los Olvidados aquí en el Teatro Pacific, que estrenan esta noche, por cierto, ¿no? Y se la recomiendo, está simpática. Es un musical y está bien. Es Benjamín Cohen. De Benjamín Cohen. Sí, es el nieto de Salomón. Lo que me llamó poderosamente la atención es que, bueno, yo crecí y los telones de fondo eran pintados a mano, ¿no? Los telones de fondo son proyecciones con la computadora. Es una cosa impresionante. La profundidad, la tridimensionalidad, o sea, el aspecto real de lo que está sucediendo en la escena, las calles. Y decía, Dios mío, cómo ha cambiado el tiempo. O sea, una tela que está ahí atrás blanca y como si fuese un... Proyectan todo. Las películas y están proyectando todo. No, sí, y la economía. Sí, no, los tiempos han cambiado, definitivamente. Es decir, los tiempos han cambiado enormemente. Y no sé, ustedes deberían de recordar porque somos contemporáneos. Cuando él habló de Cascanueces, anteriormente, no sé si Elvis recordará, todos los años en Caracas, Nina Nova cantaba en diciembre. En diciembre. Con los niños, con las niñas de la academia. A Teresa Carreño. Exacto, lo hicieron en Teresa Carreño después, antes lo hacían en otros teatros. Pero qué tiempo. El municipal. En el municipal o en el nacional. Y repetíamos todos los años. Yo por lo todos menos, los años sí iba a ver porque importa. algún sobrino, algún primo, algún hijo de un amigo estaba, y entonces uno iba siempre a verlo. Era casi el inicio de la tradición navideña. Tal cual. Es que ni siquiera todas las funciones son diferentes. Siempre hay alguna cosa que las diferencia. Sí, porque no son los mismos niños, ¿no? Pero siempre digo, uno tenía un amigo, el hijo de un amigo. Mira, mi hija, que uno iba. Claro. Qué de recuerdo, bueno. Sí, vale. Pero bueno. Menos mal que lo aprovechamos. Gracias que lo vivimos. Adiós, sí, gracias. Señor. Sí, señor.
Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Vamos para la tercera. Ok. Cuando yo escucho el trabajo de los grandes maestros de la música, siempre trato de imaginarme dónde estaban cuando componían, cómo se sentían o incluso qué habían comido, porque uno inevitablemente tiende a idealizar el momento de la creación artística. Pero la verdad es que se trata de personas como todos, sentados en su casa, con niños llorando, con ganas de ir al baño, con compromisos que atender. Entonces no deja de ser un talento importantísimo el saber organizarse, administrar el tiempo, establecer prioridades. Por eso es que me parece tan interesante conocer la forma en que los compositores legendarios vivían un día cualquiera de sus vidas. Hoy vamos a hablar de Mozart, un genio que no se llevaba bien con su suegra, Beethoven, que funcionaba a punta de café y macarrones, y Erik Satie, que tenía unos dotes indiscutibles para la comedia, pero sobre todo para el teatro del absurdo. Y para añadirle un poco más de diversión a esto, en la medida que los vayamos conociendo, también los vamos a ir evaluando, pero no por su obra musical, sino por la forma en cómo vivieron. Primero, en cuanto a su balance vida personal, trabajo. Después, según su capacidad para superar las dificultades. Tercero, por la enseñanza que nos dejaron, si es que nos dejaron alguna. Y finalmente, por su originalidad, para ver si fueron tan creativos con su vida como lo fueron con su música. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. El primer compositor al que le vamos a espiar la vida es a Mozart. Mozart fue un genio con una creatividad infinita, pero que siempre tuvo que luchar con dificultades económicas. Una vez, para pedir un crédito, le escribió a uno de sus prestamistas lo siguiente: «Cuán esquiva me es la fortuna, sobre todo en Viena, donde no gano dinero ni consigo trabajo, aunque me empeño en buscarlo». Hubo una época en que su vida estaba claramente dividida entre el trabajo, sus compromisos sociales y su romance con Constanza Weber. En una carta dirigida a su hermana mayor, María Ana, en 1782, meses antes de casarse, Mozart le cuenta con lujo de detalles cómo era un día en su vida. A las 6 de la mañana ya tengo arreglado mi pelo y a las 7 he terminado mi retrete. Escribo hasta las 9. De 9 a 1 doy clases. Luego almuerzo en casa, a menos que me inviten a salir. La comida es generalmente a las 2, a veces a las 3, como la de hoy y mañana, que son donde la condesa Siki y la condesa Thun. El caso es que no puedo volver a trabajar sino hasta las 5 o 6 de la tarde. Si es que no me lo impide algún concierto, cosa que pasa con mucha frecuencia. Pero si no tengo compromiso, compongo hasta las 9. Luego me voy emocionado a donde mi querida Constanza, aunque el placer de encontrarnos frecuentemente se amarga con los sermones insoportables de su mamá. De ahí viene mi deseo de liberarla y rescatarla lo antes posible. A las 10:30 u 11 vuelvo a casa, pero eso varía según el humor de la suegra o de mi paciencia para soportarla. Como puedes ver, debido a la cantidad de conciertos y como tampoco sé cuándo me puede salir uno u otro compromiso social, no puedo contar mucho con el tiempo que tengo para escribir en las tardes. Por eso es que acostumbro, especialmente cuando llego temprano a casa, componer durante un rato antes de ir a la cama. Allí me quedo trabajando hasta la 1, después me acuesto y a las 6 me vuelvo a levantar. Obviamente no todos los días de su vida fueron iguales. Después se casó, tuvo hijos. De los 35 años, 10 meses y 9 días que fue lo que vivió, pasó 10 años, 2 meses y 8 días viajando, casi la tercera parte de su vida. Además de la música, con lo que siempre fue muy consecuente fue con el ponche y con los dulces. Según su primer biógrafo, Friedrich Schlegel, Mozart fue muy disciplinado para el arte, pero no tanto para la vida diaria. Dice que nunca aprendió a gobernarse a sí mismo, que no tenía sentido del orden doméstico y que siempre necesitó a un guía o a un protector que se encargara de sus asuntos fuera de la música. Vamos entonces con la evaluación. En cuanto al balance vida personal-trabajo, considerando que la fiesta y la farra son parte de la vida personal, pues entre eso y el trabajo había tiempo para las dos. Pero sabemos que llegó a descuidar sus relaciones personales e incluso su salud. Así que por allí sobre 10 le vamos a dar
un 6. Después, en cuanto a la superación de dificultades, pues los vicios personales son una gran dificultad, de los que no hay mención en esta carta, pero que tampoco son ningún secreto. Y como a pesar de estos, nunca abandonó el trabajo y logró una obra inmortal, entonces por allí le damos un 10 sobre 10. Tercero, en cuanto a sus enseñanzas. Bueno, yo creo que aparte de la música no hay nada en particular que él se haya propuesto dejar para la posteridad. De hecho, Mozart componía en su cabeza, es decir, que cuando él escribía era ya el producto final. Es decir, que no nos dejó ni borradores para poder estudiar su proceso creativo. Así que en este punto le vamos a dar un 3. Finalmente, en cuanto a la originalidad, bueno, él pudo quedarse trabajando sencillamente como músico de la corte en Salzburgo, pero prefirió irse por su cuenta y convertirse en un freelance en Viena, lo cual en su momento era bastante original. Así que aquí vamos a tratarlo un poco mejor y vamos a darle un 8. Ahora vamos con el segundo compositor, que es Ludwig van Beethoven. Hoy nosotros sabemos muchos detalles de la vida de Beethoven gracias a su asistente y pupilo Anton Schindler, quien después de la muerte del compositor escribió una biografía donde detallaba sus costumbres, sus hábitos y sus rituales. Por ejemplo, gracias a él sabemos que para Beethoven una de las cosas más importantes que había era el aseo personal, y lo hacía con unas jarras inmensas de agua que se iba vertiendo en las manos mientras cantaba durísimo la escala musical, o unas notas muy largas que decían que sonaban como aullidos. Después empezaba a dar vueltas por el cuarto hasta que se detenía para anotar alguna idea y luego volvía al baño para echarse más agua y seguir cantando. Esto obviamente no significaba ningún problema, salvo cuando el agua que se botaba era tanta que se empezaba a filtrar hacia el piso de abajo, cosa que pasaba con mucha frecuencia y una de las razones principales por las cuales Beethoven no era muy querido como inquilino. Entonces, a partir de estos relatos y también del libro Rituales Diarios de Mason Curry, hacemos este pequeño resumen de lo que era un día en la vida de Beethoven. Beethoven era una persona con una rutina bien estricta. Se despertaba todos los días con el amanecer. Apenas se levantaba y sin perder el tiempo iba directo al grano, de café. Porque una de las rutinas más curiosas de Beethoven es que todas las mañanas se desayunaba con una taza de café hecha exactamente con 60 granos, que contaba de forma meticulosa porque consideraba que esa era la porción perfecta. Una vez, ya con su dosis de cafeína en el cuerpo, se sentaba a componer, y esto lo hacía hasta las 2 de la tarde, tomando de vez en cuando pequeños descansos en los que salía a caminar para estimular la creatividad. Se piensa que esta es la razón por la que fue más productivo durante los meses cálidos. Las 2 de la tarde era la hora del almuerzo. La comida favorita de Beethoven eran macarrones con queso servidos arriba de lo que sea. También sabemos que, excepto por el café, la cocina no era su fuerte. Para acompañar las comidas solía tomar vino, bastante vino, mucho vino, lo que de hecho pudo haber contribuido al deterioro del hígado, una de las posibles causas de su muerte. Después de comer, tomaba una larga caminata que era un ritual para buscar y apuntar nuevas ideas. Ya hacia el final de la tarde entraba en algún lugar para tomarse algo y leer las noticias. De esto tenemos un testimonio ilustrado gracias al dibujante Edward Clauson, quien lo llegó a retratar sin que él se diera cuenta. A las 8 de la noche se reunía con sus amigos o se iba a escuchar música. Terminaba el día comiendo algo sencillo, sopa, quizás algunas sobras del almuerzo y por supuesto vino, más vino. Rara vez componía de noche y se acostaba a las 10. ¿Qué tal? Antes de hacer la evaluación, quiero aprovechar para contarte que si quieres ayudar a que este canal siga creciendo y que yo pueda dedicarme cada vez más tiempo a crear este contenido, lo puedes hacer uniéndote a la comunidad de la Cata Musical en Patreon, donde además de aportar, tienes acceso a los guiones de todos estos programas, una cantidad de contenido extra y hasta una transmisión en vivo que hago mensualmente. Si te interesa, te dejo el link aquí en la descripción. Y ahora sí, vamos con la evaluación de Beethoven. Primero, en cuanto al balance vida personal-trabajo, yo lo veo balanceado. Digamos, tenía tiempo para componer, para caminar, para socializar, pero el descuido en su alimentación y el consumo en exceso del alcohol le pasó una factura muy alta. Así que aquí yo le pongo un 6.
Después, en cuanto a la superación de dificultades. Bueno, no lo hemos mencionado, pero todos sabemos que Beethoven fue perdiendo gradualmente la audición hasta quedar prácticamente sordo. Y con todo y eso, no solo siguió componiendo, sino que lo hacía cada vez mejor. Así que, sin que me tiemble el pulso, aquí le pongo un 10. Tercero, en cuanto a sus enseñanzas, muy al contrario de Mozart, Beethoven nos dejó cualquier cantidad de borradores con los que se puede estudiar con lujo de detalles cómo iba tejiendo poco a poco sus ideas en la medida que se le iban ocurriendo. Y no menos importante, nos dejó una referencia muy precisa de lo que puede ser una taza perfecta de café. De hecho, sus 60 granos es lo que hoy día se utiliza para hacer un shot de espresso. Así que, por sus indiscutibles enseñanzas, aquí se lleva otro 10. Finalmente, en cuanto a la originalidad, obviamente en ninguno de los casos estamos hablando de la obra musical, porque aquí todos estarían sobre 10. Aquí estamos evaluando la forma en cómo vivían. Entonces, Beethoven tiene lo del baño, que en su época no era algo común, así que eso cuenta como algo original. Además, cantaba mientras se lavaba las manos. Eso también es original. Así que podríamos darle un 8. Y de inmediato nos vamos con el más excéntrico de todos, Erik Satie. Con Satie entramos, digamos, en otro orden de ideas, porque este es un ser que coqueteaba seriamente con el extremo del absurdo, tanto en la ficción como en la realidad. Mira, para que tengas una pequeña noción, a los 30 años, Satie se mudó a un apartamento muy pequeño que quedaba en los suburbios al sur de París, y allí vivió por 27 años, hasta su último día, y nunca permitió que nadie lo visitara. Después de su muerte, sus amigos entraron a su casa por primera vez y allí encontraron cosas como una colección de 100 paraguas, 84 pañuelos idénticos, torres de recortes de periódico y 2 pianos de cola, uno arriba del otro. El de abajo lo usaba para componer y el de arriba lo usaba para guardar cartas sin enviar y paquetes sin destapar. Erik Satie tiene el crédito de haber creado lo que hoy conocemos como la música de ambiente, es decir, música para ser oída, pero no para ser escuchada. De estas hizo exactamente 5 piezas, pero se frustró mucho porque cuando las tocaban, la gente les prestaba atención en vez de ignorarlas y seguir haciendo lo que estaban haciendo. Él mismo dejó en su libro Memorias de un amnésico, y que yo conseguí en esta recopilación que está aquí, lo que él decía era el cronograma exacto de sus actividades diarias. Me levanto a las 7:18. Estoy inspirado desde las 10:23 hasta las 11:47. Almuerzo a las 12:11 y me paro de la mesa a las 12:14. A esto le sigue una saludable cabalgata alrededor de mis dominios desde la 1:19 hasta las 2:53 de la tarde. Otro ataque de inspiración me llega de 3:12 a 4:07. A partir de las 4:27 hasta las 6:47 tengo varias ocupaciones como esgrima, inmovilidad, visitas, contemplación, natación, etc. La cena se sirve a las 7:16 y se termina a las 7:20. De 8:09 a 9:59 me dedico a leer obras sinfónicas en voz alta. Usualmente me voy a la cama a las 10:37, cierro un solo ojo y duermo profundamente. Cada hora viene un sirviente que me toma la temperatura y luego me entrega otra. Mi doctor siempre me ha recomendado fumar. Me dice: fume, amigo. Si no lo hace, alguien más lo hará por usted. Ustedes dirán, a ver, en el balance vida personal, trabajo, yo creo que este personaje no fue que los balanceó, sino que los fusionó. Su vida era como un mapa sin fronteras. Así que creo que queda fuera de competencia porque está en otra categoría. En cuanto a la superación de dificultades, pues Satie fue descalificado por sus contemporáneos. Muchos decían que era un loco sin talento y míranos a nosotros un siglo más tarde escuchándolo y hablando de él. Yo creo que este señor superó el bullying y nos demostró que se puede trascender aunque la opinión ajena se oponga. Por esto yo le doy un 10. Tercero, yo creo que Satie nos dejó muchas enseñanzas, muchas por escrito, pero están muy difíciles de entender. Entonces me parece que tiene un mérito por el intento,
pero no tanto por el logro. Así que vamos a darle un 5. En cuanto a originalidad, pues yo creo que estamos de acuerdo en que este personaje es insuperable. Y por eso le vamos a dar sobre 10, 11.53. De las cosas más importantes que hay al conocer la biografía de estas personas que han hecho historia es que es una oportunidad para verlos como seres humanos, pero con un compromiso innegociable con el arte que ejercen. Un compromiso que se traduce en horas de estudio y en horas de trabajo. Es mucho más interesante verlos como seres humanos que a punta de trabajo y de constancia tienen grandes logros y borrar esa imagen de ser iluminado que compone porque tiene un talento divino. Eso de alguna forma nos elimina las excusas y nos acerca a la posibilidad de trabajar por lo menos en ser mejores de lo que hemos sido hasta ahora. Espero que hayas disfrutado de estas historias. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Yo soy César Muñoz y Yo realmente como que aquí se trata también de un poco de saber la personalidad o el tipo de vida, de carácter de una persona. Con este señor yo creo que es muy difícil vivir aunque sean 2 minutos, porque el extremo de horas, tanto para esto, a mí me parece fatidiosísimo una rutina así. No, es que él era un neurótico obsesivo. Claro, neurosis, obsesivo. Claro. Sí. Por eso nadie iba a su casa. Imagínate tú si alguien fuera a su casa y le tocara una broma, lo mata a uno. No. Uno no se imagina, hay mucha gente así. El tipo cenaba y almorzaba en menos de 5 minutos. ¿Cómo? Almorzaba y cenaba en menos de 5 minutos. ¿Tú sabes lo que es tal hora? Hasta las 2:53. No. Yo te digo, bueno, tiene cosas bonitas y todo, pero yo creo que la misma neurosis no lo dejó componer tantas cosas. Porque... Bueno, yo diría que este es el papá el papá del hilo musical, ¿se acuerdan? Esa que uno oye, pero música ambiental. Música ambiental. Sí, música ambiental. No, o sea, tú tienes cosas lindas. Déjenme decirles que no, me hace ruido. Fíjense qué interesante, ¿eh? Me hace ruido porque a mí me gusta mucho la música de Satie. Me pareciera, también, cuidado. A mí me llega como más bien, es muy suave, es muy agradable. Entonces me hace ruido, claro, esa es la palabra, más bien me balancea. Entonces me hace ruido porque escuchando la historia, que absolutamente tenía una patología obsesiva de librito, me hace ruido porque en qué momento había ese espacio de tranquilidad, de sosiego, de solaz, para escuchar en su interior eso que escribía, que traducía en otro la tranquilidad que no tenía en él. O sea, una cosa que me contrasta, esa es la palabra. Hay un contraste ahí. Pareciera que fuera, había una doble personalidad. La tenía súper escondida y como que la sacaba en momentos especiales, no sé. Sí. Hay otra cosa que me llama la atención, que en ninguno de los tres hablan de incorporar una segunda persona en su vida, sino que es otra cosa que me llama la atención, que tenían una vida muy aislada, más en solitario. No está incluido su vida compartida. Sí. Debe ser que no fue muy exitosa. Por lo menos la de Beethoven todo el tiempo lo rechazaba. Claro. Y sería que por eso se buscaba la señora, la que tuviera... Que no sabía escuchar, no escuchaba.
las parejas se buscaban otra salida, ¿entiendes? Porque con una gente así no se puede vivir. Sí, sí. Es que es No. muy difícil A convivir menos con que una persona fueran, así. a menos que fueran como él, pues. Convivir Sí, con pero- una persona así no es fácil, ¿ah? No, Con no hay ningún genio, o sea, convivencia. no importa lo que haga, no es fácil. No es fácil. Claro, no hay No es nada convivencia. fácil. No, no es fácil. Por cierto, no sé si habrán visto la película Mozart, Amadeus, creo que se llama. Amadeus. Ah, eso hace Amadeus, mucho ¿no? tiempo. Muy vieja. Bueno, ahí me acordé cuando él dice que Mozart no dejó nada escrito. Cuando él componía y al final, cuando está en su lecho de muerte, que saliera y está tomando apunte y le dice, no vayas tan rápido, que no puedo. Y él le dice, dale, dale. Y va así. Claro, él O sea, el estaba tipo, ahí. la cabeza le daba y no tenía forma de anotar. O sea, era demasiado rápido. Era más fácil él teclear que escribir, ¿no? Increíbles. Claro. Estos tipos son Qué increíbles. habilidad, qué capacidad y qué habilidad, ¿verdad? Mental. A los 8 años compuso su primera ópera. No, Esa es esos su tipos son... virtuosidad. Esa es su virtuosidad que trasciende la cotidianidad y lo común. Lo Claro. común, lo normal. Una maravilla. Un genio total. Eso es genialidad, ni siquiera virtuosidad, es genialidad. Genialidad. Es verdad, Sí. genialidad, genialidad. Único, ¿verdad? Pero yo prefiero ser común. Porque soy más humilde en eso. Los admiro, pero vivo más feliz siendo común, de inteligencia media. Posiblemente no eran felices. Por eso, no lo sé, no se sabe. No se sabe. Hay una descripción de tiempos y espacios, de Sí, rutina, pero sí. no sé cómo era la personalidad de ellos, más allá de su producto. Mozart es lo único que yo sé que fue muy, ¿cómo te digo yo? Muy explotado por el padre. Sí. Lo explotó, era un niño que no tuvo infancia. Y Claro. Beethoven debe haber sido un amargado por la sordera, un genio sordo musical. Tiene que haber estado neurótico también. Aislado, absolutamente. Pero volvió sordo al final. No fue Sí, sordo pero desde el principio. Pero no, va perdiendo, va pero la perdiendo. estaba perdiendo y eso lo debe haber, Lo aislaba, no, lo y aislaba. lo debe haber atormentado toda su vida. De hecho, que su última sinfonía tiene sonidos irregulares, o sea, tiene sonidos que no son tan armónicos con el resto de la sinfonía. Exactamente. Es más, Y- escuchándote, Elizabeth, se me ocurre, fíjense qué es un músico. Básicamente, el mayor sentido que desarrollan es la audición. Claro. ¿Cómo para un músico de ese talento, Ujú. el ir perdiendo la audición que lo aísla, cómo eran sus sonidos en su mundo interior? Por Bueno, supuesto que tenía que enloquecerse, o sea, se enloquecerse. dispara. Y eso demuestra la genialidad de él, que superaba, quién sabe qué coeficiente intelectual tendría. Claro, claro. Bueno, No, y ¿Ve? otra cosa, que los niños que son genios desde chiquitos, oye, ellos mismos no, como son genios y están como por encima de todos los demás niñitos, como que les cuesta socializar con los niños que tienen una vida normal y corriente. Y generalmente son rechazados. Exactamente. generalmente Los Son niños incomprendidos, son incomprendidos. incomprendidos. Y la mayoría de ellos inclusive tuvieron fracasos escolares. Newton, Einstein, ¿cómo que se llama? El de la bombilla, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ellas eran niños. Newton. Newton. No, Newton no, el otro. no. Bueno, era americano, me acuerdo. Bueno, lo cierto es que ellos eran rechazados en las escuelas. Ujú. ¿Ves? Porque muchas veces no se cumplen las expectativas de otros en lugar de escuchar otras posibilidades que De ellos ellos ven y que traen. Ahora, Ujú. Y eso lo hemos visto al correr de los años. Fíjense que yo los remonto a esa carta muy conocida que incluso ha sido publicada en el espacio de Tertulia Positiva, se ha reenviado esto,
la carta que está adjudicada que Einstein escribió para su hija, para María, definiendo lo que es el amor desde un punto de vista científico, pero con una conciencia mucho más elevada para su época y para su tiempo. Tanto que, no sé si es cierto, pero pareciera que le pidió que no la publicara para ese momento, sino después. Que fuese después, como una anticipación de lo que venía para poder ser comprendida la utilidad que tenía su reflexión. Ahora, Hermoso. pregunto yo una cosa que no lo sé. Los niños cuando son genios así, ¿qué se ve en el mundo? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo tratan a esos niños así? ¿Hay colegios especiales para niños todos genios? Depende de donde hayan tenido la fortuna de nacer y vivir. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay instituciones especiales para niños que tienen un coeficiente intelectual superior a la media. Pero, por ejemplo, en países como los nuestros, se pierden. ¿Cuántos indiecitos, cuántos niños de la calle habrá que son genios y se pierden? Pero yo digo, el resultado de eso, ¿qué tal? ¿Cuál es el resultado de tener esos niños? Mira, eso también, necesitan comunicarse con otros niños. Lo que yo he leído es que depende también, pero generalmente en esas instituciones tratan de que ellos socialicen, ¿ves? Pero también son niños que socialmente son aislados, incomprendidos precisamente por eso. Esos son los niños que se fastidian en las clases, que los castigan las maestras porque no atienden a la clase, pero es porque se fastidian, ¿ves? Pero es que hay un tema, hay niños, hay escuelas en Estados Unidos que el elemental, pues la primaria, nosotros llamamos primaria, que captan a los niños y los sacan 2 veces a la semana, como 1 o 2 horas, para estimularlos en las áreas que ellos ven que tienen bastantes posibilidades. Entonces, eso lo he visto yo, y eso es un programa buenísimo, porque aparte de que siguen socializando, oyendo sus clases normales, ellos van a fortalecer el talento y se los van descubriendo. Fíjense que este es un tema bien interesante, porque se cruza. En los últimos años yo me he abocado más a trabajar en esto. Se cruza con niños que se han catalogado con autismo y con trastornos de déficit de atención. Y no son. Que son niños que no obedecen a las normas y a las expectativas del sistema convencional. En todas las latitudes. Olvídense de los países nuestros. Yo estoy hablando de países mayores que recién en los últimos años, a través de los últimos descubrimientos y comprensión desde otro punto de vista, empiezan a validar, esa es la palabra, validar la variedad y la necesidad de incorporar a esos niños a la cotidianidad, siendo el resto de la comunidad la que debe aprender ese nuevo lenguaje, que es distinto, aprender a comprender la diversidad y la forma de interpretar y los intereses. Ese es el tema, los intereses. Muchas veces esos niños no tienen el interés por las cosas comunes que podríamos tener los seres humanos. Exactamente. Y eso cada vez más está incrementándose. A veces incluso hay que estar bien atento porque se pueden sobrediagnosticar casos, como está pasando en Panamá, con mucha pena tengo que decirlo, en los colegios públicos y aún en algunos privados que no están preparados. Son las maestras las que refieren a los padres que esos niños tienen problemas atencionales y que deben, Elizabeth, y eso quiero que lo sepas, deben recibir Ritalin. Exactamente, medicación. ¿Cómo le vas a poner tú a dar diagnóstico y menos a un tratamiento a una criatura
por demostrar la incapacidad tuya de actualizarte en los requerimientos del mundo de hoy a nivel educativo. Y el Ritalin está ya execrado del tratamiento de la hiperactividad. Por eso te lo estoy trayendo a colación. Y estoy dando un dato con la responsabilidad de lo que estoy diciendo, que ha sido esto una lucha en los 2 últimos años, porque está trayendo muchísimos problemas a la población. Graves. Graves. A la población. Y resulta que lo que hay es muchísimos niños con muchísimo talento y nosotros no estamos a la altura de darle respuesta a sus necesidades. Mira, Cecilia, tú tuviste un ejemplo muy cercano. Ajá. Tú sabes a quién me refiero, a Coquito. Coquito Sánchez es una niña superdotada y ella en el colegio, mira, claro, era admirada y todo, pero habían grupos que la medio rechazaban y esa era una niña que estaba por encima, de la Incluso media. le hacen bullying, le hacen bullying. Mira, Elizabeth, tú sabes que yo difiero de ti en eso. Considero que Consuelo es una persona sumamente organizada, sumamente estudiosa, pero no es genio. No, pero tiene una media superior a la nuestra, olvídate. Exacto, tiene una media superior. Pero es una persona sobre todo que organizada, sabe lo que quiere y lo hace bien. Eso es muy importante para lograr muchas cosas. No solamente se necesita una superinteligencia, porque si tú eres superinteligente y no eres organizada, ni eres tenaz, ni eres... Claro. Entonces no logras nada. Yo creo que en el caso de ella, eso es lo más importante. Posiblemente, pero no puedes negar que ella tiene un coeficiente intelectual muy alto. Más alto, no es que sea muy alto, pero más alto de la media, sí. De la media, claro que lo tiene. Exacto. Por eso, Sí. hay mucha gente así que uno conoce. El mismo otro primo mío, el de la NASA. Picopín. Claro, Humbertico. Humbertico Campín, correcto. Pero Humbertico, claro, porque él iba mucho a mi casa porque era compañero de mi hermano Jorge y él desde chiquito decía que él iba a estudiar astronomía y que se iba para la NASA y los compañeros se reían y se burlaban de él. Y está muy bien posesionado allá, para que sepas, muy bien. Es representante de la NASA ante la Casa Blanca. Ajá. Sí, señor. Sí, pero son niños que se destacan por encima del promedio. Lo que decía Nieves, ¿ves? Que son niños que se destacan por encima del promedio, pero que no se les presta la suficiente atención. Y lo del bullying es cierto. Yo me acuerdo que a Humbertico le hacían bullying. Yo sé que no me acuerdo de eso de que le hacían bullying. Bueno, sí. Un comentario curioso. El tipo dice que el personaje, no me acuerdo cuál de ellos comía macarrones con queso, ¿no? Beethoven. Era su plato favorito. Yo veo... Encima de eso. De cualquier cosa. Sí, bastante ocasionalmente el Food Channel, ¿no? El canal ese de comida. No sé cocinar, pero quizás es una manera como de satisfacer mis ansias y no comer, ¿no? De ver los tipos cocinando. Sublimar, sí, está sublimando. Y hacer una cantidad de cosas. Y saben que ese Food Channel dice que la receta más bajada es mac and cheese. Macarrones con queso. Sí. Macarrones con queso. Sí. Y en Estados Unidos, los niños en Estados Unidos se es la vuelven receta locos, más bajada en la historia. Sí. O sea, bueno, aquí venden las cajitas ya listas, nada más que meterlas en microondas. Hay que verlo. Aquí llegan también a Panamá. Sí, yo nunca le he comido. Son divinos, se los recomiendo, son bien sabrosos. Prefiero, por eso quiero el programa, para no comer eso. Por cierto, de vez en cuando. Otro comentario que les quería hacer. No sé si ustedes habrán visto la serie HBO, termina este domingo, Escenas de un matrimonio. ¿Alguien la ha visto? No. Cuéntanos, César, cuéntanos, para verla y para comentarla aquí después. Este domingo es el último capítulo. Es el quinto y último capítulo, ¿no? ¿Es una miniserie? Sí, es una serie de 5 capítulos. Está basada en una película de Bergman, llamada también Escenas de un matrimonio, de una pareja que tiene una situación particular.
A mí en el primer capítulo me atrapó, me pareció una de las mejores cosas que he visto en muchísimo tiempo en televisión. Wow. Escenas de un matrimonio. Si tienen HBO Max, pueden verlas todas. Voy a buscarla. Menos la quinta. La primera me parece que es una cosa extraordinaria. Realmente, HBO. Sí, HBO Max. HBO. Sí, Ok. está en HBO los domingos a las 8. Entonces, si tienen HBO Max, las puede ver todas. El primer capítulo exacto. es extraordinariamente bueno. Los otros te van revolviendo las tripas. Se los preguntaba porque ustedes son mujeres, yo soy un hombre y es una pareja. Es un hombre y una mujer. Hay un conflicto muy severo entre ellos. Hay dos posturas. El del hombre y la mujer. Entonces, uno tiende a tomar O sea, que es una Partido. película de tipo psicológica, ¿no? Es la vida diaria, la No, vida es la diaria. vida La diaria. realidad, Es una pues. pareja que tiene un problema. Ah, No le voy a ok. decir más. No, no, Este, no diga. Tiene un problema y tratan de resolverlo a su manera y tiene una niña en el medio. Es una historia Heavy. muy heavy. Hmm. Ese tipo de historia que a mí me encanta, no sé yo. La Se me dura. hace agua a la Debe boca ser viendo buena. ese tipo de cosas, ¿no? Así que Aparte, aquí ¿Y hoy, alguien vio el olvido que seremos? Yo, De- sí, no, yo leí el libro, Una de Héctor belleza. Abad, una belleza de libro, Héctor y Abad. y está tan bien narrado porque es un lenguaje muy sencillo, es Sí. un relato de la vida de ese señor, pero lo hace en un lenguaje tan sencillo y tan ameno que de verdad, Ujú. yo la película no la he visto, pero el libro es extraordinario y se lo recomiendo y se lee rapidito. Sí. Yo vi la ¿dónde película es? y Matilde, ¿dónde es? ¿En qué parte? ¿En qué Él es película? colombiano, él es colombiano. Héctor Abad es un periodista, escritor colombiano, Colombiano. un escritor y periodista cuyo padre, Héctor Abad, no recuerdo el segundo apellido, su padre, Faccionacci, ¿no? Faccionazzi. Faccionacci. Ajá. Por cierto, la Ajá. viuda acaba de morir de 90 y tantos años y te parece que también fue un personaje en Colombia. Y el Pero ¿dónde padre, se ve? ¿Dónde se ve, Matilde? ¿En qué- no Netflix, sé, en Netflix. En en Netflix. Netflix, ok. El padre fue un El olvido que médico, seremos. ¿ves? Fue un médico. Ujú. Fue un médico y entonces la historia de la vida de ese médico, pero es muy, muy sencilla, pero muy bonita, muy amena Muy sensible. y muy sensible. Es una historia Y, muy sencilla y sensible. y además se ven los valores de la familia, como a Sí, pesar de sí, todo, ellos lograron que teniendo tantos hijos, 5 hembras y un varón, Y un logran, varón. que es el escritor, pues, Sí, logran formar una familia realmente bella, con muchos valores. pero a mí me impresiona la narración, porque como una narración de una historia tan Triste. sencilla, no, sencilla, porque es la historia de cualquier familia, de cualquier país latinoamericano, sobre todo, bueno, en Colombia por la cuestión de la guerrilla, ¿no? Por eso. Pero de la política, pero bueno, eso se repite en Venezuela a diario, pero una cosa tan sencilla como esa, cómo la convierte en él con ese lenguaje en una obra prima, porque de verdad que es una historia Ujú. muy bella. Sí, porque la gente le preguntaba al papá que iba a ser Héctor, médico, y le decía, no, va a ser escritor. Y Sí, fue sí, escritor. Qué sí. bueno. Sí. Qué bueno que tenemos 3 tremendas películas para distraernos estos días. Sí, Por cierto, vuelvo a citar en Netflix, ya que está el grupo casi todo, estrena esta semana Guilty, Culpable, con Jake muy buena. Gyllenhaal. Yo la vi, muy buena. Es una película un poco fuerte. Sí, ese es el tipo de película que a mí me gusta. Sí. Sí. El director, Sí. para que lo sepan, el director de la película es Anton Fuqua, el mismo que hizo Día de Entrenamiento con Denzel Washington y Ethan Hawke. Él quería filmar la película en 5 días. ¿Eh? Wow. ¿En 5 días? Pero un miembro del equipo le dio COVID positivo y tuvo que parar la filmación y postergarla por unos días para cerciorarse que no había afectado a los demás. Imagínate. Y al final la película se filmó en 11 días, aunque usted no lo crea.
Es un solo escenario, básicamente. Sí, es un solo Es escenario. un call center, es un tipo sentado frente a una computadora, está hablando por teléfono y una persona llama al 911 y le plantea que tiene un problema y el tipo te agarra, te saca de tu cama o donde tú estés y te mete al lado de él y te enreda en la llamada. Sí. Y al final le da un vuelco que tú dices, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Wow. Guilty. Ujú. Termina. Guilty. Sí, porque Guilty, sí, no guilty, salen títulos, culpable. al final solamente sale guilty, Sí, Guilty, culpable. culpable. Si culpable. si realmente la aguantan, Es muy estresante, buena. es Te lo muy decimos. Muy buena. estresante. Es estresante, Se pero lo es muy decimos buena. a Elisa y a ti, si lo aguantamos. Muy buena. Si no, Es muy estresante, de verdad que sí. si no la pagan y se van. Se queda uno, no, tieso ahí. Pero de verdad que sí. Yo siempre he dicho, de verdad, que eso de que denominan el cine como el séptimo arte, eso es cierto. Es un arte, es un arte. Claro que es, claro que es. Es Sin un ninguna arte. duda, sin ninguna La duda. verdad es que considero que la tertulia de hoy, bueno, a mí siempre, yo pongo todo el corazón para las tertulias, de hecho, sean mías o no mías y eso. Pero la de hoy específicamente, hubo varios temas que me parecieron una combinación fabulosa. Todo lo de César más todo lo que se dijo del Oye, cine. Tipo fabuloso. Ese tipo es excelente, ¿no? excelente. Sí. Excelente. Excelente. Sí. Así, buenísima la tarde de hoy, como, bueno, como siempre. Y entre esos músicos, mi preferido es Satie. Satie. Es algo Yo como un no lo he oído. Yo lo he oído muy poco. bellísimo. No, bellísimo. Tú llegas con problemas o estresado, con ganas de que el cerebro se te ponga en un balance y es algo bellísimo. A mí me encanta. Ahora, claro, si quiero oír música clásica más formal, oigo a los otros, pero Satie yo lo recomiendo profundamente. A mí mi profesor de piano me ponía, era puro Mozart y Chopin. Chopin, claro, Chopin. Mozart y Chopin. Piano puro Chopin. Sí, total. Sí. Bueno, fue de verdad, muy interesante y muy agradable, sobre todo ustedes como compañeros conversadores, me encantan. Claro. De verdad que me encantan. Aprendo de ustedes muchísimo. Todos los días agradezco a Dios estar en un grupo con estas bellezas de personas que son todos tienen su característica muy particular y de todos aprendemos, como dice Elizabeth. Es un aprendizaje permanente. Muy Esto bueno, le eleva a uno el espíritu. Sí, le refresca a uno. Claro, sale uno del medio donde está. Y así. Sí, oír sobre la vida de estos grandes y que eran tan comunes y estrictos, uno dice, bueno, yo soy normal. Bueno, somos el común. Sí. Y todos es verdad. Como dicen, todos tenían su talón de Aquiles, porque todos fallaban por algo, bien sea espontáneo o bien sea aprendido, porque esa neurosis es algo que, oye, como que es aprendida o superada, o no sé, pero la gente tiene que haber nacido así de esa forma. No, la neurosis la genera el medio ambiente, la psicosis no, pero la neurosis sí. Tenemos que saber qué otras cosas pasó con ese tipo de su Oye, vida. sí. Ahora vamos a tener que empezar a investigar. Voy a buscar algo de eso. Yo lo anoté también porque me llamó mucho la atención. Yo nunca he oído su música, de verdad, honestamente. Bueno, a mí me gusta. Y me llamó la atención. Bueno. Creo que Nieves, la ha oído. Muy interesante. Otro tema más. Hola, Ana. Pero no sabía cómo se llamaba el autor, ese pedacito que pusieron. Y de verdad, bien bella. Bella, Satie es precioso.
No, yo de te verdad. equilibra, te Sí, serena, te calma. Entonces, el contraste es brutal. O sea, no sé, Sí, Matilde, sí, ¿qué te pasa? Si te pasa como a mí. A mí sí, me estremeció porque yo dije, sí, perdón, estamos hablando de la misma persona. yo nunca lo he sí. oído, de verdad confieso que nunca Yo lo he tampoco me oído. imaginé. Yo no lo Sí. Mira, Nieves, ¿sabes? me encanta ver hoy que tenía días que no te veía, Nieves. Ya, puedo decir lo mismo, de verdad que me quedé así pero ya nos veremos y compartiremos. Me quedé Ok. extrañando ese abrazo, Matilde. ¿Qué me ibas a Ah, decir, sí. Cecilia? Que ahora hay temas, cada vez que uno se pone en esto, se da cuenta que son muchísimos más temas de lo que uno cree que no sabe, que tiene que Sí, buscar. claro. Mm, Uno no abarca la es vida para verdad. ver todo. No, no, no. Sí. Es así. Sí, es verdad. Ana, Bueno, ¿tú amigos, habías oído? Ok, bueno, nos Bueno, retiramos. yo me tengo que retirar. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Bueno, Chao, que Gracias, Quiero descansen. mucho. interesante. Igual, Hasta chao. pronto. Buenas noches. Gracias, Gracias. Elvis. Elvis, gracias. Chao, chao. gracias. Ya, Gracias. está calladito, Elvis. Gracias, Sí. gusto verlo. Chao, buenas noches. Buenas noches.